seguimos acá en Panorama Político. Hablábamos en el bloque anterior sobre cómo el antejuicio ha ido generando cierta polémica en algunos sectores que están involucrados en todo el tema de las reformas constitucionales al sector justicia. Pero también hay otro tema que ha causado mucha molestia en algunos sectores y ya pareciera una agenda fijada, incluso mediática, que es esta supuesta intervención extranjera que se está imponiendo y que está diciéndonos cómo hacer las cosas en nuestro país. Un argumento que han utilizado mucho últimamente. Ustedes Pero si en este país no se pueden hacer las cosas como corresponde, pues que venga alguien y te lo diga, alguien con mucha experiencia y sobre todo alguien como Iván Velázquez, que viene de combatir el crimen en Colombia, que es una situación similar en cuanto a la cooptación del Estado. Creo que bienvenido sea. Hay que diferenciar una cosa entre injerencia y entre defender un Estado cooptado como el que tenemos, y es al que apelan estos personajes oscuros que empujan desde atrás, desde la sombra, para que estos cambios no se realicen. Yo estoy totalmente de acuerdo en que alguien, y es que haber injerencia ha habido todo el tiempo, absolutamente, y en todos los países. Yo dudaría que a nivel global haya un país que se sostenga por sí solo, sin esas relaciones con todo el resto del globo terráqueo. Bueno, obviamente hay que obviar ahí a Corea y a otros países, pues, pero en su generalidad creo que la globalización lo que hace es ese tipo de cosas. Yo no creo que sea defendible el hecho de que haya una injerencia. O sea, yo no comparto el hecho de que, ay, bueno, vengan a enseñarnos cómo hacer una reforma constitucional porque nosotros no podemos. Creo que sí es válida la participación de la CICIG dentro de este diálogo nacional para reformar el sector justicia. Sin embargo, tampoco se le puede delegar toda la responsabilidad a esta institución, y sí es importante que se tomen en cuenta todas aquellas sugerencias que se están haciendo por parte de los distintos sectores. No se puede apegar uno totalmente a lo que la CICIG está tratando de decir y considerar que es palabra de Dios. ¿Por qué no claro, imponen y eso es lo importante, por supuesto, y eso es lo que yo creo que es necesario, que exista este acompañamiento, pero tampoco que se tome como que es la última palabra, que está escrito sobre piedra, todas aquellas sugerencias que esté realizando la CICIG. Y tampoco comparto el hecho de que, bueno, defendamos la injerencia, total, siempre la ha habido. Sí, eso es cierto, pero yo insisto, o sea, Iván Velázquez en algún momento ha sugerido algunas cuestiones, y yo también estoy de acuerdo en que la presión que está haciendo, pues los diputados la están tomando en cuenta para saber… Y es que sí tiene que ser tomada como una sugerencia, pero no como una imposición, y en ese sentido yo sí creo que necesita haber esta apertura al diálogo en la reforma constitucional, sobre todo cuando se trata de una reforma constitucional. Y es que, a ver, la falencia que ha tenido el sector justicia es lo que ha permitido esta famosa cooptación del Estado. A partir de esos vacíos legales es que han operado todas esas estructuras criminales que obviamente, insisto y reitero, el tema de Iván Velázquez y su experiencia en Colombia, pues le hace sugerir algunos casos. Exacto, y algunos cambios como en este una país. Sugerencia, pero tampoco se puede decir que nos lleven ellos completamente. Bueno, pero yo creo que diálogo abierto sí ha habido. A ver, yo creo que los dos coinciden que sí es importante que haya un acompañamiento. Hay un acompañamiento. A ver, yo concuerdo con Miguel en el sentido que el mundo hoy está interconectado y es muy difícil que esto sea, la soberanía nacional sea interpretada como que nadie venga a meterse con nosotros en nuestras decisiones. Sobre todo cuando tenés políticas públicas. Y sobre todo cuando el 10% de tu población que sostiene a cerca del 50% de tu población vive en Estados Unidos. Pero eso es, de verdad, a ver, yo creo que hay que hacer una separación entre dos cosas importantes, o incluso tres. Una es, hay gente que está debatiendo sobre el diálogo nacional y sobre los mecanismos de manera legítima. Por ejemplo, Cámara del Agro, CACIF y Agexport se han expresado que les parece demasiado confuso el mecanismo de diálogo. Creo que eso es legítimo ponerlo, porque ellos lo que sostienen es, miren, hay gente del Alto Comisionado de Naciones Unidas que está participando, pero que está observador y se mete a opinar. Regularmente esta gente tiene una cultura de debate político más alta que la nuestra. Entonces, probablemente por ahí puede haber alguna incongruencia o alguna molestia, pero ya el mismo alto comisionado, don Alberto Brunori, pues, trató de zanjar la controversia. Lo otro es, si identificas agendas en particular, principalmente mediáticas, que están tratando de deslegitimar un diálogo sobre una reforma constitucional. Claro. Y como lo dije anteriormente, hay una coincidencia de muchísimos sectores del espectro nacional de que nuestro aparato judicial no funciona, hay que cambiarlo y creo que hoy es un buen momento. Quien abandera
oposición espuria se llama Otto Pérez Molina. Claro. ¿Por qué? Porque a ellos eran los que principalmente les beneficiaba tener jueces cooptados. Lo Pero vimos un ¿sabes- montón de pero veces. sabes Y solo toda esta- cito un ejemplo, Gladys. El juez Carlos Aguilar, que a todos se nos ha pasado de alto. Roxana Valdetti, siendo vicepresidenta, lo presionó para que mantuviera un caso contra Sandra Torres. Yo tampoco voy a defender a Sandra Torres porque ella tendrá que defenderse después entre los tribunales. Pero el tema es, los políticos querían seguirse metiendo en el sistema judicial y no está pasando. Porque estamos presionados por la comunidad internacional, porque estamos presionados por la sociedad civil, muy probablemente. Pero están perdiendo ellos un poder que no quieren compartir y que no quieren perder. No, y además a mí me parece bastante válido y bastante sano el hecho de que todos los sectores estén involucrados, que ha sido un diálogo abierto, que se esté llamando a cualquier ciudadano a participar en este diálogo. Ya depende de cada uno si se asume o no se asume en ese rol. Y pues también el hecho de esa sanidad en el Congreso. Que Yo ahí sí al veo final una creo cuesta que arriba en el sentido de la discusión. Lo que sucede es que desde hace 2 años que se plantearon algunas mesas de diálogo en relación a tratar de reformar algunas leyes como en el sector justicia, ha habido, eso sí, un descontrol y no se sabe. Hay como varios sectores intentando imponer sus agendas y al final de cuentas son descalificadas. Por ejemplo, las agendas indígenas, las agendas de los pueblos indígenas que se dieron en las mesas de negociación, que yo las vi, al final de cuentas fueron descalificadas. Entonces, yo creo que no sirven de nada las mesas de diálogo cuando los poderes paralelos vienen e imponen. Esa es una visión muy chapina, perdón. No, es que yo te lo digo porque lo vi de primera mano. O sea, a mí nadie me lo contó. Como uno me quiere imponer, entonces el otro quiere imponer. Miren, aquí estamos enfrente de una negociación. Y es que eso es las negociaciones son legítimas. Este es el punto importante del diálogo. Al final creo que nadie se opone, o bueno, habrán algunos pocos sectores de que se dé la reforma a la justicia, pero lo importante es el ejercicio que se está haciendo en Guatemala, que tantos sectores estén debatiendo y presentando sus propuestas. Además, el problema es cómo vamos a estar luego ordenando. O sea, tenemos un chirmol de propuestas. Miren, y cómo después yo creo que hay que quedar muy claros frente a la gente. A ver, hay plena coincidencia de cosas claves y no hay que perderse ahí. Una es, los políticos deben de estar seleccionando a los jueces supremos. Eso está fuera de discusión. Ok, el tema de la justicia consuetudinaria, que ya Cassif dijo, ¿cómo va a haber una justicia para indígenas y otra justicia para no indígenas? Bueno, eso va a ser otro debate, pero no hay que perderse. Hay puntos coincidentes en los que hay que avanzar y por esos puntos coincidentes hay que pasar. Lo otro muy probablemente vamos a tener que dejarlo para después, como sociedad. A ver, yo sí quisiera hacer la valoración de la importancia que es este acompañamiento de la comunidad internacional y de otros entes externos, quizá al Estado guatemalteco, para esta discusión, porque no queremos tener de nuevo unas reformas como las reformas electorales y de partidos políticos que finalmente, si bien fueron pasos adelante, no son los que los guatemaltecos realmente están necesitando para sanear todo ese sistema. Vamos a un corte comercial y regresamos en el último bloque de Panorama Político.